El siguiente podcast es presentado por APEC Hospital de la Ceguera. En el marco del Día Nacional del Optometrista, conoce la importancia de realizarse chequeos visuales para prevenir y detectar padecimientos de la visión. A nivel mundial, millones de personas sufren ceguera o baja visión debido a la falta de acceso a gafas, lo que limita su bienestar. Episodio 35. Visión 2020. Innovaciones en optometría. Bienvenidos a una edición especial del podcast Miradas que Perciben Diferente. Soy Jessica Vázquez y hoy estaremos conversando con David Hernández, técnico optometrista egresado del Colegio Nacional de Educación Profesional y licenciado en optometría por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente David es optómetra de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y probablemente usted ha sido atendido por él mediante una prueba de agudeza visual. Pero, ¿qué es una prueba de agudeza visual y por qué es tan importante en la prevención oftalmológica? David, gracias por acompañarnos en un episodio conmemorativo en el marco del Día Nacional del Optometrista. Bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar a despejar estas dudas. ¿Qué es una prueba de agudeza visual? Una prueba de agudeza visual directamente es lo que se conoce como el examen de la vista. Sí. Esta prueba se hace para que podamos medir la capacidad de visión que tienen nuestros ojos. Directamente nosotros debemos de tener una visión específica y con esta prueba la podemos determinar. ¿Esta prueba la realizan únicamente los optometristas? Sí, bueno, es una prueba que sí, podría decir que solamente la hacen los optometristas, pero realmente también la pueden realizar médicos generales, oftalmólogos claramente. Hay algunos doctores que en medicina general se les enseña a cómo hacer la prueba, aunque pues puede haber ahí algunas dudas tal vez de interpretación general. Lo más adecuado sería que un paciente que necesita realizarse este tipo de pruebas de agudeza visual acuda directamente con el optometrista o en este caso con el oftalmólogo. Exactamente, con especialista en salud visual, que en este caso podría dividirse en optometrista y en oftalmólogo. David, ¿con qué frecuencia deben de realizarse los exámenes oculares? La frecuencia va a variar un poquito, que sí es importante en la edad de los pacientes. Sí. Todo lo que serían pacientes menores de 12 años, estamos pensando que ellos, dependiendo del problema visual que tengan, sí va a variar el tiempo de recomendación de la prueba. Podemos saber que pacientes que ya tengan graduaciones que sean un poquito elevadas, se les mande una revisión tal vez cada 6, cada 8 meses, okay, para estar verificando si el cambio de graduación es constante o no lo es. Y esto es a máximo a un año. Entonces, menores de 12 años, de 6 meses máximo a un año. Okay. ¿Vale? Pasado los 12 años, ahí sí a lo mejor sí vale la pena ya nada más estarlo citando a un año. Ya de ahí ya no tenemos que hacer una revisión tan constante, salvo en los casos donde sí veamos que el paciente pudiera estar teniendo esos cambios constantes. Y bueno, a todo esto, ¿qué tipos de exámenes oculares se realizan en una consulta rutinaria? Examen, o sea, digamos directamente la revisión general es eso, el examen de la vista. Las pruebas que hacemos tal vez son los que lo que te puede interesar ahí, que son revisiones adicionales, no solamente revisar la visión del paciente, no solamente revisar lo que sería la graduación del paciente con lo que sería una refracción. Hacemos pruebas de cómo perciben los colores los pacientes, ¿sale? O también hacemos algunas pruebas que nos pueden ayudar a determinar si los pacientes tengan alguna enfermedad que puede estar interfiriendo en su visión. Directamente el examen de la vista no está, digamos, diseñado para eso, está diseñado para detectar qué visión tiene el paciente, pero si hay una visión que está alterada y que no se mejora con lentes, nos puede hacer saber si tuviera alguna enfermedad. Por ejemplo, lo que te platicaba hay una prueba que se llama oftalmoscopía, que directamente no es tal cual nada que tenga que ver con una graduación, sino es que con vamos a llamarlo microscopio para que se entienda, un pequeño microscopio que utilizamos nosotros adaptado para el ojo, podemos ver, por ejemplo, si el paciente tiene una catarata que haya salido, que es lo que esté generando mala visión, baja visión del paciente y que no mejore con lentes. Y bueno, pues obviamente ya cuando vemos ese tipo de cosas, lo canalizamos con un oftalmólogo. Hacemos varias pruebas, hacemos muchas más que solo el examen de la vista. La prueba básica, la que más hacemos es la de refracción, pero realmente hay pruebas adicionales, digo, como a lo que sería algunas que son para ver que también vemos los colores, otras para ver en qué intensidad vemos los colores, ¿sale? Habrá pruebas que, digo, en algunos casos son tal vez no tan obvias, pero pues, también podemos revisar si algunos pacientes tienen problemas de desviaciones o algo en el ojo, que también son cosas como que son básicas que revisamos los optometristas, y ya canalizamos de ahí al oftalmólogo. Entonces podríamos decir que es prácticamente visitar al optometrista para que ustedes hagan una evaluación general
y bueno, una vez identificando lo que el paciente podría tener, entonces ya son canalizados con el oftalmólogo. Efectivamente. Y ahora, David, cuéntanos, ¿qué significa la regla 20-20-20? Esa es una regla y esta es bastante, vamos a decir, para la vida moderna. Sí. Es una regla que está ayudando mucho a las personas que hacen mucho uso de computadora. Es algo que nos ayuda para lo que sería con algún pequeño síndrome que sería el ojo seco evaporativo. Okay. La prueba consiste directamente en que vamos a estar viendo por cada 20 minutos, vamos a ver a 20 pies, que serían 6 metros, durante 20 segundos algún objeto lejano. Lo que ocurre ahí directamente es que como estamos viendo la pantalla constantemente, dejamos de parpadear, la lágrima se empieza a evaporar un poquito más rápido de la forma que no debería de ser, y entonces empieza un poquito de fatiga visual, ardor en los ojos. Entonces por cada 20 minutos vemos a 20 pies durante 20 segundos para evitar malestares con el uso de computadora. Ok, entonces tenemos prácticamente que este ejercicio, por así decirlo, lo pueden llevar a cabo cualquier persona en la oficina, en su casa. Sí, es una prueba y es una prueba bastante sencilla. Y de hecho sí es muy recomendado, o sea, todos lo pueden hacer, pero sí definitivamente hoy en día que pues, estamos expuestos a todo lo que serían los dispositivos electrónicos, que todos usamos computadora, celular o algo por el estilo, sería bueno que lo estemos practicando porque sí muchas veces hay muchos pacientes que después de una jornada de trabajo terminan con fatiga visual por lo mismo. Por el mismo uso de las pantallas. Muchas gracias, David. Ahora, ¿cuáles son los principales padecimientos que se pueden diagnosticar con un examen general de la visión? ¿Qué es lo más frecuente que ven? Lo más frecuente y lo que directamente nosotros checamos es que son los problemas de visión. Se denominan ametropías, que directamente son todos los problemas de visión que padecemos. Miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Okay. Esos son los problemas básicos que nosotros detectamos con lo que sería una revisión optométrica, ¿sale? Pero volviendo un poquito a lo que platicamos hace rato, también nos sirve para encontrar algunas enfermedades. Dentro de estas pruebas que nosotros realizamos, lo que te platicaba, por ejemplo, en el caso de la oftalmoscopía, podemos ver una catarata que le está saliendo a un paciente. Hay un aparato que utilizamos que se llama el autorrefractómetro, la famosa computadora en donde los ponen. Toma una medida específicamente de la córnea y esta medida nos puede ayudar a detectar algo que esté en la córnea, que esté mal, y directamente pues ahí también es algo con lo que nosotros podemos canalizar a los oftalmólogos. De hecho, yo, adicional de lo que como me presentaste, yo soy adaptador especialista en lentes de contacto. Y cuando encontramos uno de estos datos en córnea que está mal, pues lo mandamos con el oftalmólogo, porque definitivamente tiene que ir con el oftalmólogo, pero también nosotros hacemos ahí nuestra parte adaptando lentes de contacto, porque esos problemas no van a salir con uso de lentes de armazón. Entonces ese es un ejemplo, ¿sale? Claro. Hay pacientes que también son diabéticos y con la prueba de la oftalmoscopía, si por ejemplo el paciente no tiene catarata, también podemos llegar a ver daños en la retina por la cuestión de la diabetes. Entonces, muchas de las pruebas que podemos, enfermedades que podemos ver con nuestras pruebas son cuestiones oftalmológicas, pero que directamente un optometrista a la hora de que los checa lo identifica muy fácilmente. Entonces, en resumen muy rápido, o sea, lo principal es encontrar los problemas visuales del paciente con la refracción, pero con las pruebas adicionales podemos distinguir algún otro tipo de enfermedad, y te diría que entre lo más común está catarata, problemas corneales y daños por diabetes. Ok, David, hace un momento mencionaste algo muy importante. ¿Nos podrías ayudar a explicarle a nuestros pacientes qué es la miopía, el astigmatismo y la presbicia? Mira, la miopía es un problema visual en la cual los pacientes que van a estarlo padeciendo directamente ven mal de lejos. A la distancia, el paciente va directamente, lo que observe lo va a ver mal, lo va a ver borroso. Generalmente es la palabra que ellos utilizan, lo van a ver borroso. Normalmente son pacientes que fruncen mucho el ceño y que se acercan mucho a las cosas porque de plano no las ven. ¿Sale? Sí. Eso es lo que va a generar una miopía. Me puedo poner muy técnico, pero ahí sí son. No, sí, está increíble. Explicación larga. Gracias. La hipermetropía, vamos a decir que es el contrario de lo que sería una persona miope, pero sí varía mucho, porque todas las graduaciones en cantidades altas no te van a dejar ver bien de lejos ni ver bien de cerca. Entonces, una hipermetropía tradicional también te va a hacer ver mal de lejos, pero ves peor de cerca. Si ves, vamos a decir, lo suficientemente bien de lejos para caminar, para hacer todas tus actividades,
pero la visión cercana sí te va a dar mucha más molestia. La lectura, el ver la computadora, una tablet de ese estilo, lo vas a ver, pero te va a dar trabajo, vas a presentar la fatiga visual, y a lo mejor ahí lo podemos confundir con lo de la regla 2020, pero es un tema distinto. Pero directamente es eso, una persona hipermétrope, a diferencia de la persona miope, ve un poco peor de cerca. El astigmatismo es un problema que tenemos en la córnea, directamente ese sí se da principalmente en la córnea, en el cual por unas medidas desiguales que tenemos en nuestra córnea se genera una graduación que lo que va a provocar es que veamos distorsionado. Ver borroso y distorsionado sí es un poquito diferente, porque por ejemplo un paciente que ve borroso te va a decir no lo veo. Sí. Ahí no sé, a 5 metros que estoy viendo una letra, el paciente miope te va a decir no la veo, y el paciente con astigmatismo va a ver la letra y te va a decir sí se ve, pero se ve como que doble. Sí veo una E, pero se ve doble. Sí. Y el paciente miope directamente te va a responder, ¿sabes qué? No veo que hay ahí. Y un paciente hipermétrope a lo mejor te hace ese comentario, pero de cerca. Ay, oye, ¿sabes qué? Es que no se ve bien, se ve borrosita de cerca. Ahora, un detalle aquí es donde empieza un poquito la complejidad en el asunto, porque un paciente astigmata con una graduación bien determinada te va a ver mal de lejos y de cerca. Sí. El miope te ve mal de lejos, el hipermétrope de cerca, pero el astigmata te va a ver mal en las dos, dependiendo de la cantidad de graduación. En graduaciones muy altas, pues no va a ver bien esas letras de lejos y de cerca. Sí. Y finalmente, la presbicie, esa ya es una muy especial para muchos de nuestros pacientes que son pues ya mayores de 40 años. Este es un problema directamente fisiológico, se va a presentar a los 40, pero pues dependiendo de muchas de las actividades que hace, vamos a poder notarlo un poquito más, un poquito menos, conforme más vamos avanzando en edad. Directamente esto es una disminución de la capacidad de visión cercana, que se va a dar directamente, los pacientes lo notan a la lectura. Estoy leyendo letras, se ven muy borrosas, tengo que empezar a alejarlas, y conforme va pasando el tiempo, esta problemática se va haciendo cada vez un poquito más fuerte y los pacientes terminan alejando más las cosas. Este es un problema que, como te comentaba, va directamente de la edad. Si yo tengo 40 años y no me he dado cuenta, pues no hay problema, porque a lo mejor mi organismo todavía alcanza a compensar este problema, pero si ya llego a los 47, seguramente me doy cuenta que de cerca yo de plano ya no puedo ver, entonces ya tengo que retirar muchas las cosas. Claro. Todos estos problemas, te digo, son los básicos que se revisan directamente con la prueba del examen de la vista, con la refracción y con lo que sería, digamos, la prueba básica que nosotros hacemos. Prácticamente todos vamos a llegar a un punto en el que vamos a padecer presbicia. ¿Sabías que los altos niveles de miopía aumentan el riesgo de padecer enfermedades como desprendimiento de retina, cataratas y glaucoma? Continuamos. Efectivamente, de hecho eso es lo más común. Nos pasa mucho aquí en el hospital, que muchos pacientes vienen ya con edades adultas con preocupaciones porque de cerca dicen que ya no están viendo, que están perdiendo la visión, y esto es mucho porque realmente no tienen la costumbre de hacerse revisiones, valoraciones optométricas básicas, en donde pues se les pueda revisar y explicarles que pues el problema que tienen es normal, es totalmente por cuestiones de la edad, y que es algo que efectivamente todos vamos a padecer, pero que pues se puede corregir muy fácilmente con el uso de lentes, porque esa es una realidad, es algo sencillo de corregir con lentes. De ahí la importancia de realizarse chequeos visuales, en tiempo y forma. En tiempo y forma, efectivamente. Cada año todos nos tendríamos que revisar, no porque tengamos que estar comprando lentes a cada rato, sino porque tenemos que verificar que nuestra visión esté correcta. Sí. Esa es una parte fundamental donde el optometrista cumple, su parte, sin tener que llegar al oftalmólogo. Algo tan sencillo como hacer un examen de la vista a veces nos puede salvar de muchos problemas. Sí, y justo a esto vamos, David. ¿Cómo identificamos los lentes que son piratas? A lo mejor tienen graduaciones incorrectas, que los pacientes, no sé, fueron a hacerse esta prueba en alguna óptica que no estaba certificada, o en el centro, algo que nos pueda dar esos indicios. Mira, aquí este tema es bien largo, es bien complicado, porque el problema para poder identificar ese tipo de detalles no es fácil, porque la optometría en México, como algunas otras áreas, está muy mal regulado. Entonces esto ya es experiencias personales que no sé qué tanto sean importantes, pero es muy común que las personas, todavía en la actualidad, hace mucho tiempo más todavía, es muy común que las personas que te estén atendiendo en una óptica realmente sí no estén certificadas, que la óptica no cumpla ni con los estándares de atención en general, y esto es muy difícil de averiguarlo de parte de un paciente. ¿Qué es lo más fácil hacer? Pues me voy a las cadenas grandes, ¿no? Pues es que seguramente ahí sí podemos ir sin ningún problema.
pero pues todo lo demás está muy difícil de saber realmente si cuentan con los no tanto las certificaciones en general, sino que el personal esté certificado para atenderte. Sí. Mencionaste el centro, aquí en el DF es extremadamente común que los pacientes te lo digan, pues es que yo voy al centro. ¿Por qué? Porque pues allá me los hacen, porque allá están baratos, y la verdad es que ahí es donde podemos incurrir mucho en que tanto una persona como en el centro, como a veces en algunos lugares que ya están establecidos, no estén contando con la capacitación, la certificación, con las prácticas correctas, porque incluso va de prácticas, va de que en algunos lugares, y esto no es una exageración, o sea, te lo digo en serio, sí. Tú puedes ir a algunos lugares, a algunas ópticas, y quien te atiende es una persona cualquiera, ni siquiera estudiada, ni siquiera con cursos, ni siquiera con nada más es como que le dieron el trabajo porque quién sabe, lo pusieron una batita, lo pusieron ahí, haz esto, y la persona pues lo hace. Entonces sí, claro, es bien difícil. Entonces no hay una forma realmente buena de saber esto, o sea, y esto es malo porque pues por ejemplo pone a los pacientes a ir a todo, ¿no? O sea, cuando buscan economía, ahí está el centro. Sí. Y cuando tengan que buscar opciones para atenderse, pues que solamente vayan a lugares a donde a lo mejor los precios que están intentando adquirir un lente son pues un poquito más fuertes de lo que deberían de pagar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es el problema para directamente cómo saber si los productos que estoy adquiriendo son originales o chafas. Es un tema muy complejo. Lo que mejor te podría recomendar, bueno, más bien a la gente que nos está escuchando, es directamente que sí podamos tal vez tener la confianza de que a los lugares a los que vayamos, o sea, yo creo que no hay ningún problema de que como cuando vas al médico y ves que pues tenga exhibidas sus licencias y todo esto, pues verificar si hay algo similar en las ópticas. Pensemos que obviamente pues en el personal que me está atendiendo pues que estén sus datos y que de igual forma también se vean en regla los avisos que ya no pensemos las ópticas, sino que los negocios en general deben de tener exhibidos, para que sepamos que quien nos está atendiendo pues el lugar donde nos estamos atendiendo realmente es un lugar confiable, porque ese sí es un verdadero problema, porque a ti te pueden dar una mica pues de mala calidad y una de buena calidad, y honestamente no lo vas a poder distinguir. Eso ya es un tema que nos corresponde directamente a nosotros. Claro. ¿Qué tan complejo es de repente tener aquí en la asociación pacientes que a lo mejor no fueron atendidos de la forma correcta y bueno, llegan ya con una graduación que tal vez no era la suya? ¿Cómo influye esto en su visión? Influye, afortunadamente, las cuestiones visuales en cuanto a graduación no te dejan nada grave. Esa es una cosa que es algo bueno de nuestro problema, ¿no? Pero no quiere decir que no deje problemas. Si tú vas a un lugar, te hacen mal una graduación, te va a doler la cabeza, te puedes marear, o sea, puedes estar viendo mal todavía, y hasta ahí, en cierto punto, hasta ahí dirías tú, bueno, pues no es lo malo, nada más me cobraron mi dinero y pues me dejaron mal, pero pues bueno, la libré. Pero no se queda, tristemente no se queda solo en eso. Lo que te platicaba de las prácticas malas que a veces se dan. Aquí, te digo, yo estoy en el área de lente de contacto y ahí lamentablemente ves mucho eso. Ves muchos pacientes que llegan con la dificultad de visión muy avanzada y cuando tú les preguntas dónde te atendías, no, bueno, pues yo me atendía en el centro, yo me atendía en un lugar ahí bien X, me los hacían en la iglesia, no sé, en algún lugar donde no. Y resulta que revisas al paciente y encuentras problemas de córnea muy avanzados, en grado muy muy fuerte, y de plano te preguntas, o sea, ¿por qué quien te atendió no vio esto y no le interesó canalizarte al lugar adecuado? Porque muchos de estos pacientes tal vez iban a presentar el problema, pero ya tratado con los oftalmólogos, los servicios correspondientes, tal vez el problema vendría en un grado mucho menor, pero pues por estas malas prácticas de estas ópticas, de estos pues optometristas, que no sabemos si realmente lo son, los pacientes terminan ya llegando aquí en un estado muy avanzado y pues obviamente los costos a tratarse pues ya suben, las dificultades ya están ahí y pueden aumentarse un poquito, y todo tan sencillo como voy matiendo con quien la de veras sabe, me canaliza a donde voy y a lo mejor yo estaría mucho mejor actualmente. Por eso parece que no es como que
tan malo que me hagan mal unos lentes, pero la verdad es que sí lo puede llegar a hacer. Hay una norma que es la norma DGN-S-4-1977, que directamente es una norma que incluso si cuando la lees es una norma que solamente habla sobre los lentes de seguridad en México. Sí. No trata o no hay una específica para los lentes oftálmicos o una específica para lentes de contacto tal cual. Entonces es como que una norma muy generalizada. Sí habla de todos los temas de los lentes graduados, de lentes de protección para estar haciendo actividades pesadas, pero tal cual así como que esté bien especificada una para cada tipo de lente, la realidad es que no existe. Entonces sí habla sobre cómo deben de presentarse los lentes, los materiales, las formas de elaborarlos, las graduaciones, las calidades que deben de tener, los empaquetados que deben de tener para poder identificar las mijas y todo esto, pero pues es demasiado general, o sea, no hay apartados, o sea, sí hay apartados específicos, pero debería de existir una para cada tipo de lente. ¿Qué es lo que mencionabas? Exactamente, o sea, como que sí las existen, pero están muy reducidas, muy cortitas. La de para ejercer de optometrista habla solamente de que el examen de la vista deberá ser realizado por licenciados o técnicos en optometría, y eso es todo, ¿no? Y no habla de el tipo de actividades que debemos de estar realizando. No nos dice cuáles nos prohíbe, y eso es un problema también entre optometristas, porque muchas veces luego hay optometristas que se brincan del ramo que no deberían, o sea, es como que cada quien a su área, y muchos optometristas se pasan de esa área, entonces son demasiados generales, no están muy bien desarrolladas. Okay. Y ahora, David, ¿cómo te mantienes tú actualizado sobre los últimos avances en optometría? ¿Vas a cursos? ¿Te certificas? ¿Qué implica? De todo un poquito, ¿no? Eso es un poquito personal, pero sí de todo un poco. Por ejemplo, hay congresos de optometría, así como hay de medicina y todo, también hay de optometría. Las certificaciones, pues yo creo que esas ya las toma cada quien, porque sí, por ejemplo, yo también una de las cosas que estoy haciendo aquí en el hospital, estoy en atención a protocolos de investigación, y por ejemplo ahí en el protocolo de investigación, pues yo tuve que hacer una certificación para poder realizar esta investigación que estamos realizando. Ayuda mucho cuando trabajas en óptica, porque directamente los proveedores de los productos, directamente ellos llegan contigo. Hola, oye, mira, te venimos a presentar este nuevo producto, viene con estas características, te regalamos información, empieza a ofrecérselos a tus pacientes porque pues puede funcionarle a tal paciente. Entonces muchas veces eso es lo que nos funciona a nosotros. Sí. Con los pacientes yo creo que la forma sencilla de hacerlos es acercarse a las ópticas, porque lo que nos pasa a nosotros, que los laboratorios, los proveedores, distribuidores se acercan a darnos la información, nosotros también se las podemos ofrecer. Lo más actual, por ejemplo, son los lentes progresivos, que no sé si los habéis escuchado. Los lentes progresivos, que son para personas mayores de 40 años y que sirven para ver la computadora de cerca y de lejos y todo eso. Anteriormente pues era así como que un lente que era medio desconocido, ya yo creo que hoy en día muchos lo conocen, pero cada día van saliendo nuevos diseños para distintas actividades, y muchas veces los pacientes pues nada más ya saben que necesitan un progresivo, pero no saben de qué tipo o de qué marca, cosas de ese estilo. Entonces cuando se acercan a una óptica ya te pueden soltar una buena información, ya nada más dependiendo de lo que te platicaban, ¿no? Que sí te lo pueden explicar bien. De hecho, si te ha pasado, si alguna vez has revisado también el área de óptica que aquí hay en el hospital, pues también hay pósters, o las chicas que te atienden ahí pues te dan la información directamente y te saben especificar que si un lente progresivo o un bifocal, o es una forma buena también para que los pacientes, al igual que nosotros, se estén informando de los nuevos procesos materiales y todo esto. David, muchísimas gracias. Y justo en el marco del Día Nacional del Optometrista, nos llena de orgullo saber que la Asociación para Evitar la Ceguera en México cuenta con gente altamente capacitada y profesionales de la salud visual para que ustedes puedan venir y conocer el estado de su salud oftalmológica. Bueno, David, de esta manera es como llegamos al final de un episodio más. ¿Dónde te podemos encontrar aquí en la asociación? Aquí directamente me encuentras en el área de lente de contacto. Cualquier duda, cualquier atención que quieran tener ahí directamente, David Hernández, con muchísimo gusto los atiende. Gracias. ¿Y en la práctica privada podemos encontrarte en algún lado o es únicamente aquí en la institución? Sí, tengo un consultorio que está es José Antonio Torres 604 en la colonia Vista Alegre, en la delegación Cuauhtémoc. Es saliendo del metro Chabacano, es por la línea Café, está como a media cuadra. Okay. Ahí tengo un pequeño consultorio.
Ahí atendemos igualmente todos los exámenes de la vista en general, pero también tenemos adaptación especial de lente de contacto de todos los tipos, desde rígidos hasta lentes esclerales. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, no olviden que la prevención es indispensable para seguir construyendo un país con oportunidades. David, ha sido un placer poder tenerte en este episodio conmemorativo por el Día Nacional del Optometrista y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @APEC Hospital de la Ceguera, nuestra página oficial www.apec.org.mx y la línea telefónica 5510 84 1400. David, muchas gracias y ha sido un placer conversar contigo y bueno, sobre todo despejar las dudas de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la invitación y pues los invito a todos a que revísense, es algo bastante sencillo y pues también algo ya hablando de lo del Día del Optometrista, quiérannos mucho. Algunos no nos quieren porque pues piensan que los lentes son algo muy sencillo, pero no lo son. Cuídense y pues déjenos cuidarlos. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por sintonizar, hasta la próxima. Este podcast fue una emisión original de APEC. Síguenos en nuestras redes sociales, encuéntranos como @APEC Hospital de la Ceguera. Hasta la próxima.